Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este primer vídeo del lado oculto, un vídeo en el cual vamos a recuperar uno de esos relatos que ya pasaron por uno de nuestros programas, un relato titulado El Desván. Pero detrás de cada relato, por supuesto de ficción, creados por mí en cierto momento, escritos en ciertos estados, porque las noticias y todos los acontecimientos de un modo u otro me afectan, nos afectan, y de todos esos acontecimientos pues resurgen nuevas ideas. En el relato de hoy, por supuesto, está inspirado en una historia real ocurrida o desvelada al mundo en el año 2008. ¿Qué os parece si, en primer lugar, escuchamos ese relato con unas imágenes que iré recreando para que nos metamos un poco más en esa historia? Y al finalizar el relato, pasamos a contar esa triste historia y macabra a la vez. Ya os dejamos con el relato El Desván. Desde siempre le llamó la atención el hecho de que no le dejaran nunca subir el desván. Aquella gran vivienda parecía guardar secretos. Algo había allí arriba, pero nunca supo el qué, ni por qué. Tuvo la suerte de vivir en una casa de grandes dimensiones, situada en una zona tranquila de la ciudad. Sus padres estaban bien posicionados económicamente y gozaban de gran popularidad debido a sus éxitos en la arquitectura y la moda. De pequeño, correteando por los pasillos, siempre escuchaba ruidos procedentes de la parte superior de la casa, provenientes del desván, al que, como ya hemos mencionado, le tenían terminantemente prohibida la entrada. Siempre se cuestionó el motivo por el cual tenía restringido el acceso a esa zona concreta. Pero en fin, cuando era pequeño, tenía que obedecer. También observaba cómo su madre subía varias veces al día, al parecer, con cubiertos y algo de comida. Qué raro. ¿Qué escondía allí? Aquel pequeño dejó de ser un niño y pasó a ser un adolescente, un joven con inquietudes, como cualquier otro chaval de su generación. Lo extraño es que, a pesar del tiempo, los ruidos en su casa no cesaban. El no acceder al desván se había convertido en parte de su vida. Lo tenía tan asumido como cualquier otra cosa normal. Pero la pregunta le atormentaba cada vez más. ¿Qué había allí? ¿Estarían relacionados los ruidos que desde siempre escuchó con lo que hubiera allí arriba? Cierto día decidió romper las reglas y, aprovechando la ausencia de sus padres, accedió al cajón donde se guardaban las llaves. Eran un total de 3. Supuso que servirían para abrir distintas cerraduras. Con mucho nerviosismo, encaró el pasillo. Se plantó frente por frente a la puerta que durante tantos años observó. Dio una vuelta al cerrojo y la oscuridad en un segundo pasillo era total. Siguió hacia adelante. Una segunda puerta le esperaba. La abrió y pudo observar una escalera de caracol, la que conducía a la última puerta, colindante al misterioso desván de la casa. Por un momento dudó sobre su acción. ¿Qué motivo sería el que le mantuvo alejado de aquel lugar? Con la mano temblorosa accionó la cerradura y el escenario que se encontró era de lo más siniestro. Aquel desván ocupaba casi la totalidad del perímetro de la vivienda. Montones de cajas, juguetes antiguos, ropa vieja y en el fondo algo que le llamó poderosamente la atención y que, por supuesto, le llenó de espanto. Había alguien encerrado en una especie de celda, encadenado y en unas condiciones de higiene que no podía llegar a comprender. Aquel ser tenía el pelo bastante largo. Por el vello corporal dedujo que se trataba de un chico poco mayor que él. Apenas se movía, aunque comprobó que se percató de su presencia perfectamente.
Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó un poco más. Una bandeja sin comida y con los respectivos cubiertos reposaban junto a la puerta de la celda. Aquella persona, lentamente, comenzó a mirarlo, sin emitir palabra alguna. Una vez pudo observar su rostro, comprobó que tenía ciertas deformaciones. Parte de su cara la tenía desprendida. Sus orejas eran más grandes de lo normal. Realmente, se podría decir que se trataba de un auténtico monstruo. De repente se vio sorprendido por la presencia de sus padres, que cautelosamente accedieron al desván sin que se diera cuenta. Su padre le asestó un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Al volver en sí, horas más tarde, comprobó que se encontraba encerrado y encadenado en aquella celda, con la compañía de aquel extraño ser que no conocía y que por lo tanto le llenaba de dudas e incomprensión. Finalmente su madre, en un tono desafiante, le dijo que jamás debería haber accedido al desván. Le confesó que esa persona que ahora le acompañaba en su cautiverio era su hermano, nacido años antes que él, y que por claros motivos no podían reconocerlo ante la sociedad. Aquella situación no podía trascender, y por lo tanto, para no correr riesgos, decidieron dejar a los dos hermanos encerrados por siempre en aquel desván. Una historia terrible, ¿verdad? Bueno, pues detrás de cada relato existe un caso real que en cierto momento de la historia ocurrió. Hoy os traemos a colación de esta historia que acabáis de escuchar un caso que salió a la luz en pleno abril de 2008. Josef Fritzl, un ingeniero alemán, mantuvo encerrada durante 24 años a su hija en el sótano de su domicilio. Con ella tuvo 7 hijos. Esta es su historia. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en Asteten, Austria, en el seno de una familia pobre. Con tan solo 4 años, su madre echó a su padre de casa por continuas infidelidades. Fue a partir de ese momento cuando se convertiría en el único hombre de la casa. Se crió durante el nazismo, época de la cual dicen que adquirió ciertos valores estrictos y disciplinados, que sin duda marcaron su carácter. Muchos calificaban a su madre como una mujer dura, que incluso propinaba ciertas palizas al pequeño Josef, arrojándolo al suelo y pateándolo hasta que lo hacía sangrar. Le prohibía salir a jugar e incluso le insultaba constantemente, llamándolo inútil. Bueno, aquí se fragua un personaje que seguramente cuando escuchéis su historia os va a poner los pelos de punta, porque todos los acontecimientos, todo lo que acontece en su día a día, y al pasar de todos esos años, lo conducen a cometer uno de los actos más atroces que puede cometer el ser humano. Pasado el tiempo y tras acabar los estudios, empezó a trabajar como ingeniero en una fábrica. Tras varias relaciones amorosas, conoció a Rosemary, la que sería su mujer y madre de sus 7 hijos. Según la familia de Rosemary, se trataba de un buen tipo, simpático y agradable, pero que con el paso del tiempo se convirtió en un ser despreciable y despiadado. En menos de un año se casaron. Por aquel entonces, Josef Fritzl trabajaba en una empresa dedicada al metal, la cual se encontraba cerca del domicilio de los padres de Rosemary, motivo por el cual se instalaron allí. Fruto de su primer matrimonio, nace su primer hijo en 1957. Regresaba siempre tarde del trabajo, lo cual tiempo más tarde se supo. Merodeaba con su bicicleta por el barrio, mirando a chicas y persiguiéndolas hasta su casa. Un personaje que, como bien describe esta historia real, pues ya comenzaba a dar signos de lo que poco a poco se iba fraguando en esa mente, en la mente de Josef Fritzl. Esta historia continúa de esta forma.
Año 1967. Josef Fritzl violó a una mujer y fue juzgado y condenado a 18 meses de prisión, de los cuales solo cumplió 12. Al salir, su esposa Rosemary, una mujer apacible y noble, y que no lo solía contradecir en nada y vivía en total sumisión hacia él, lo perdonó. Marianne Bauer, una vecina de los alrededores, también cuenta cómo Josef, por aquellos años, intentó violarla en plena calle, situación de la cual pudo salir ilesa. Año 1966. Nace Elizabeth, la cuarta hija de Fritzl y Rosemary. Cuentan que esta chica sufrió desde pequeña palizas y maltrato por parte de su padre, por su carácter rebelde y desobediente. Elizabeth es la protagonista de esta terrible historia. Ya en 1973, Josef adquiere una pensión como negocio y vivienda familiar, en la cual le hospedaban a muchas personas y donde su mujer, Rosemary, pues realizaba labores de limpieza y cocina. En el año 1982, curiosamente, un incendio arrasa la pensión de los Fritzl y el seguro se ocupó de todo, aunque no eran pocos los que creían que el que provocó ese incendio fue el propio Josef. Barterland, marido de la hermana de Rosemary, comenzó las obras de construcción de los sótanos de la pensión en el año 1983, todo pensado y diseñado por el propio Josef Fritzl. Bueno, una persona con una mente calculadora, como hemos comprobado en esta última información, él diseñó punto por punto esa vivienda, ese lugar donde, como desvelaremos a continuación, cometió ese acto. En 1983, y con 16 años de edad, Elizabeth escapa de casa junto con una amiga a Viena, pero es detectada por la policía. El propio Josef Fritzl fue a recogerla y la llevó de vuelta a casa. Solo un tiempo después intenta fugarse de nuevo. La obsesión de Fritzl por su hija Elizabeth fue creciendo, motivo por el cual el 28 de agosto de 1984, fecha de su desaparición oficial, la bajó y la encerró en el sótano de la pensión. Se le dio por desaparecida, pero una misteriosa carta, una carta que provenía supuestamente de su hija Elizabeth, decía que se había escapado, que estaba bien y que por supuesto no se preocuparan por ella. Quedó todo claro, una noticia bastante triste para la familia, pero al fin y al cabo había algo, había cierta información, una información falsa. El propio Fritzl escribió esa carta y tenía a su hija encerrada en los sótanos de la vivienda. Josef Fritzl bajaba a diario al sótano, convertido en mazmorras para la pobre de Elizabeth, el cual constaba de sofisticados sistemas electrónicos para acceder y varias puertas. Allí violaba y golpeaba a su hija constantemente, y así, aunque parezca increíble, durante 24 largos años. Según decía, nadie podía acceder al sótano, era su reino, una serie de puertas ocultas, más de 5 o 6, no lo sabemos, pero es bastante interesante, ¿no? Cómo esa mente pervertida y perturbada al mismo tiempo, pues hizo ese acto. Encerró a su hija, piénsenlo bien, ¿eh? Encerró a su hija en los sótanos. Toda la familia no sabía nada, supuestamente no sabían nada, ni se atrevían a preguntar siquiera qué es lo que había en los sótanos de esa vivienda. Pero continuamos. Fruto de esas violaciones, empezaron a nacer niños dentro de la solitaria y descuidada cárcel de Elizabeth. Un total de 7. 3 de ellos fueron llevados por Fritzl a vivir con su mujer Rosemary y el resto de su familia, falsificando cartas en nombre de su hija, las cuales decían que les entregaba dichos bebés por no poder mantenerlos. Otros 3 permanecieron con Elizabeth en los sótanos, y uno de ellos, que nació muerto, fue quemado por Josef en un horno, esparciendo sus cenizas por el jardín de la prisión. Pero al fin llegó para Elizabeth ese ansiado año 2008, abril de 2008, su hija pequeña enferma de gravedad, y en uno de los pocos actos de Josef Fritzl, uno de los pocos actos de misericordia, pues opta por llevar a la pequeña hacia el hospital más cercano. Kerstin, de 19 años, hija mayor de Elizabeth y que nació y creció en aquel sótano, enferma gravemente y Josef
la lleva al hospital, donde los médicos no salían de su asombro. No tenía historial médico, su aspecto era deplorable y tenía una gran falta de vitamina D. Aquella situación iba acompañada de una nota escrita por Joseph haciéndose pasar por la madre de la chica, en la que decía que por favor curasen a su hija, identificándose el mismo Joseph como el abuelo. En el bolsillo de la joven, su madre Elizabeth introdujo una nota de auxilio, lo que sumado al estado de salud de Kerstin hizo que saltaran las alarmas. La policía, por supuesto, ya se escamó bastante y acompañó a Joseph Fritzl a su domicilio. Allí descubrieron todo el horror, descubrieron ese zulo interior de la vivienda en el cual estaban Elizabeth junto con sus otros hijos y todo salió a la luz. Joseph Fritzl, de 73 años, fue arrestado y se negó a prestar declaración, según comunicó en una rueda de prensa el jefe de la Oficina contra el Crimen de la Baja Austria, Frank Polzer. La hija de Elizabeth, de 42 años, según Polzer, está pálida y parece mucho mayor de lo que es. Ayer solo se mostró dispuesta a declarar cuando la policía le aseguró que no tenía ya que volver a ver a su padre y que ella y sus hijos estarían bajo protección. Esta es la información que los medios de comunicación pues soltaron en ese año 2008. Como ven, una historia bastante cruda, más cruda incluso que el relato que habéis escuchado, pero como bien decimos, la realidad siempre supera la ficción. Esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene aquí en El Lado Oculto.